Imagina una tarde polvorienta en Galilea. El sol cae pesado sobre los hombros de la gente. Hay olor a tierra seca y a madera quemada. Los niños se pegan a las faldas de las mujeres, y una multitud se amontona alrededor de un hombre que habla con autoridad. Entre las palabras serenas y las parábolas, Jesús pronuncia una imagen que corta la conversación como un cuchillo. Un espíritu impuro sale de un hombre. Vaga por lugares secos en busca de reposo. Vuelve a la casa de la que salió y la encuentra barrida y adornada. Entonces trae consigo 7 espíritus peores y la condición del hombre queda peor que antes. ¿Por qué Jesús advirtió sobre los espíritus malignos que regresan con otros peores? Esa es la pregunta que vamos a seguir, porque en esa parábola breve se concentra una advertencia pastoral, un diagnóstico social y una propuesta de esperanza. Si esta reflexión te interesa, deja en los comentarios tu primera impresión. ¿Qué imagen te golpea más, la casa barrida, el espíritu que vaga o los 7 espíritus que regresan? Quédate hasta el final para ver cómo esa metáfora sigue hablando a nuestra vida hoy. Para los oyentes del siglo I, la imagen tenía sentido inmediato. No vivían en un mundo que separara lo visible y lo invisible como solemos hacer nosotros. La realidad espiritual permeaba la experiencia cotidiana. Textos extrabíblicos, como algunos fragmentos de Enoc o de Jubileos, tradiciones interpretativas que llegarían a expresarse en el Talmud, y narraciones históricas como las de Flavio Josefo, muestran una sensibilidad antigua ante fuerzas espirituales que podían afectar a personas y lugares. Había exorcistas conocidos, había prácticas de purificación, había también una geografía simbólica donde las ruinas, desiertos y lugares áridos eran percibidos como espacios donde los espíritus podían refugiarse o deambular. Un lugar seco no era solo un paisaje, era una metáfora de desolación, de esterilidad espiritual. Ese trasfondo ayuda a comprender por qué la imagen del espíritu que vaga por lugares secos conectaba con la experiencia de la gente. Cuando el texto habla de un espíritu que sale y no encuentra reposo, evoca la idea de un ser que busca un hábitat. En la mentalidad judía de la época, los espíritus tenían vínculos con espacios concretos, cuevas, ruinas, ciudades deshabitadas. Pero Jesús gira esa expectativa hacia un punto distinto. No es solo el destino del espíritu lo que importa, sino el destino de la casa humana. La casa barrida y adornada, la casa arreglada por fuera, transmite orden, pulcritud, apariencia de control. Sin embargo, algo falta. No hay quien habite de verdad. La vida no ha vuelto. La apariencia sustituye al poder transformador. Ese contraste entre la limpieza externa y la ausencia interior es la pieza clave del dicho de Jesús. Para situar con precisión la escena que Jesús plantea, vale la pena parafrasear la sucesión de imágenes contenida en Mateo 12, 43, 45 y Lucas 11, 24, 26. Primero, el espíritu impuro sale del hombre. Segundo, vaga por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Tercero, decide volver a la casa de donde salió. Cuarto, la encuentra vacía, barrida y adornada. Quinto, entra acompañado de otros 7 espíritus, y así la condición del hombre resulta peor que antes. Esa escalada, de 1 a 7, no es un detalle numérico sin significado. El número 7, en la tradición bíblica, connota plenitud, totalidad. No sugiere un inventario literal, sino la idea de una ocupación total, de una inversión que deja a la persona en una condición más grave. Cuando desgranamos cada imagen, emerge un conjunto de lecciones. Primero, la salida del espíritu puede señalar una liberación. Jesús mismo, en otros relatos, expulsa demonios y libera a personas. La expulsión no es en absoluto descartada como algo inútil. Al contrario, es legítima y en la obra de Jesús muestra el poder del reino. Pero la parábola señala un peligro.
Una liberación que se queda en lo exterior produce una casa vacía. La casa sin ocupante es vulnerable. Si no hay quien la habite con autoridad renovadora, el vacío se convierte en un terreno fértil para que algo peor entre. La advertencia apunta, por tanto, a la insuficiencia de la limpieza ritual o del cambio exterior sin una implantación de vida nueva. Segundo, el vagar por lugares secos es un símbolo de desolación espiritual y al mismo tiempo un recordatorio de que el mal no siempre se extingue por sí mismo. Un espíritu que vaga puede volver y cuando regresa encuentra las condiciones propicias, no porque el demonio tenga algún derecho misterioso, sino porque la casa humana ha decidido por sí misma mantener el vacío. La metáfora, entonces, hace énfasis en la responsabilidad humana. Expulsar no basta. Es necesario recibir otra presencia. Tercero, la referencia a los fariseos como contexto no es casual. Jesús pronuncia esta advertencia en un diálogo donde se le acusa de expulsar demonios por el poder de Beelzebú. Responder con la parábola sobre la casa vacía es, en cierto modo, una vuelta a la crítica fundamental que Jesús hace a la religión de su tiempo. Hay formas de piedad que pulen la fachada, pero no cambian el corazón. La reforma legalista, las prácticas externas que no van acompañadas por la conversión interna, dejan a la comunidad como un edificio bien pintado por fuera y sin quien lo habite por dentro. En este sentido, la advertencia tiene un tinte escatológico y pastoral. No se dirige solamente al individuo que ha sido liberado, sino a la comunidad que se cuida de las apariencias mientras rechaza la irrupción del reino en su propia vida. Aquí es donde conectamos con los grandes profetas. Jeremías y Ezequiel, por ejemplo, critican las reformas superficiales y piden un corazón nuevo. Jeremías habla de la necesidad de escribir la ley en el interior, de un pacto que no sea solo externa observancia. Ezequiel, con sus visiones de templo y de renovación, denuncia la hipocresía ritual y anuncia restauración que pasa por transformación interna. Isaías también clama por justicia que brota del corazón y no por ritos vacíos. La imagen de la casa barrida y adornada dialoga con esas voces. Mostrar orden externo sin vida interior es la tragedia que los profetas denunciaron en Israel y que Jesús, continuando esa crítica, señala también en sus tiempos. Volvamos al punto práctico. ¿Qué significa hoy llenar la casa? La parábola no pretende ofrecer un manual técnico, pero sí nos da pistas claras. Llenar la casa equivale a ser habitado por la presencia transformadora del Espíritu. No basta con evitar lo que es malo, hay que recibir lo que es bueno. En la práctica esto toma formas varias y concretas. La oración que busca encuentro, y no simplemente petición. La vida comunitaria, donde se reconocen debilidades y se comparte responsabilidad, la obediencia que nace del amor y no del mero cumplimiento externo, y el fruto visible en actitudes de compasión, justicia y humildad. La presencia que Jesús propone no es un suceso espectacular necesariamente, sino una reconfiguración interna que hace a la persona resistente al retorno de lo que la deshumaniza. Al pensar en la comunidad, la lección adquiere una dimensión colectiva. Una iglesia que solo cuida la liturgia externa, el orden y las formas, pero no se compromete con la transformación personal de sus miembros ni con la justicia en su entorno, está en riesgo de ser una casa adornada sin habitante. La historia de Israel, con sus ciclos de reforma externa y declive interno, sirve de advertencia. La restauración verdadera implica tanto la reforma de estructuras como la de corazones. La protección comunitaria contra el retorno de los espíritus peores no se logra con medidas administrativas, sino con la vida compartida que produce y sostiene el testimonio del reino.
Es importante subrayar aquí un punto que cumple una doble función. Evita tanto el fatalismo como el sensacionalismo. La parábola de Jesús no enseña que toda liberación termina inevitablemente en algo peor. No hay un determinismo teológico que haga que cada expulsión de demonios se convierta en un regreso multiplicado. Lo que Jesús hace es señalar una posibilidad real que se deriva de la negligencia espiritual. La enseñanza es preventiva. Si no se acompaña la liberación con la implantación de vida nueva, se corre un riesgo serio. La advertencia busca, en su fondo, salvar y restaurar. ¿Qué señales prácticas indican que una casa ha quedado barrida pero vacía en nuestra vida? A nivel personal, una religiosidad centrada en ritos o costumbres sin impacto en las relaciones. Una apariencia de rectitud moral que oculta resentimientos, orgullo o indiferencia. Una experiencia mística que no produce cambio en las conductas cotidianas. Un compromiso con la fe que se agota en la estética y no transforma la responsabilidad. A nivel comunitario, una institución que prioriza reputación sobre cuidado de los heridos, reuniones bien organizadas que evitan el conflicto honesto, ministerios que buscan números y espectáculo en lugar de formación y acompañamiento. Estas no son condenas inapelables, sino diagnósticos que invitan a la conversión pastoral. La alternativa que propone Jesús no es miedo, sino presencia, el espíritu que llena, transforma y da fruto. Esa presencia no se reduce a técnicas religiosas ni a programas eficaces. Tiene que ver con la práctica de una vida que busca intencionalmente la cercanía con Dios y el compromiso con el prójimo. ¿Cómo cultivar esa presencia en términos concretos? Podemos pensar en algunas prácticas que no son fórmulas mágicas, sino hábitos que predisponen a la vida del espíritu. La lectura meditativa de la Escritura, que no solo informa, sino transforma. La oración que incluye escucha y silencio, no solo peticiones. La comunidad que acompaña y responsabiliza con ternura. La confesión y el arrepentimiento que rompen la ilusión de autosuficiencia. El servicio que pone la vida propia al servicio de otros. La formación ética que vincula fe y justicia. En el terreno pastoral y ministerial, la advertencia de Jesús plantea implicaciones serias. Los líderes deben cuidar que las conversiones no se queden en lo performativo. No se trata de sospechar de cada testimonio, sino de acompañarlo. El discipulado es la obra paciente de enseñar a habitar la casa con la presencia del Espíritu. Acompañamiento, sabiduría, prácticas de formación y la creación de espacios donde la honestidad emocional y la vulnerabilidad sean posibles. Esto significa que la meta no es solo expulsar lo que enferma, sino acompañar la rehabilitación espiritual para que el vacío no sea un riesgo. Una palabra de prudencia sobre prácticas de liberación contemporáneas. Cuando las comunidades se enfrentan a experiencias de aflicción espiritual, es apropiado buscar discernimiento y acompañamiento maduro. La historia de la Iglesia muestra diferentes formas de lidiar con lo que hoy llamamos aflicción espiritual. Algunas prácticas han sido beneficiosas, otras han sido nocivas, por su improvisación o espectáculo. La enseñanza de Jesús nos insta a evitar soluciones rápidas y rituales vacíos. Invita a la seriedad clínica pastoral, al acompañamiento profesional cuando sea necesario y a la integración de la terapia, la pastoral y la comunidad. La casa que se llena lo hace mediante procesos saludables y sostenidos. Volviendo a la parábola, el detalle del número 7 merece otra reflexión. Cuando Jesús dice que entran 7 espíritus peores, está usando un símbolo de totalidad para decir que la consecuencia potencial es un empeoramiento integral, no un pequeño retroceso. Es la forma de alertar sobre la magnitud de la vulnerabilidad que deja el vacío.
No pretende asustar gratuitamente, sino subrayar la urgencia de la respuesta adecuada. Esa urgencia no es para paralizarnos, sino para movilizarnos hacia la verdadera medicina espiritual, la recepción del reino, la presencia del Espíritu que transforma desde dentro. La buena noticia que atraviesa todo esto es que la alternativa existe. Jesús no se limita a describir el peligro, Él mismo ofrece la solución. El reino que Él proclama viene con poder para transformar ahora y no solo promesas futuras. La presencia que transforma es la del Espíritu que produce frutos: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. En la vida de una persona y en la vida de una comunidad, esos frutos constituyen la constancia de que la casa está habitada. Donde hay fruto, la posibilidad de invasión se reduce porque la vida nueva hace resistencia a lo que la devora. En este punto vale plantar una pregunta directa para tu vida. ¿Quién habita tu casa? Hazla sin prisas. Observa las habitaciones internas. ¿Qué ocupa el lugar central de tus decisiones, tus afectos, tu tiempo? ¿Hay prácticas que sembraron cambio real o solo embellecieron la fachada? Pregúntate también por tu comunidad. La iglesia a la que perteneces respira el Espíritu en su trato con los más vulnerables, en su implicación con la justicia, en su generosidad y en su honestidad. La pregunta no es para condenar, sino para llamar a la responsabilidad y al cuidado. Quiero terminar con una exhortación pastoral que sintetiza la advertencia de Jesús. La liberación no es un punto final, sino un comienzo. Si hemos sido liberados de conductas, miedos o actitudes destructivas, nuestra tarea no ha concluido en el alivio. La palabra de Jesús nos empuja hacia la construcción de una vida que sea casa habitada, donde la presencia de Dios se convierta en fuerza transformadora. Para eso se requiere humildad, reconocer la propia fragilidad, comunidad, no caminar solo, y constancia, cultivar hábitos espirituales que sostengan la vida nueva. No olvides que la imagen central sigue siendo profundamente esperanzadora. Dios ofrece más que expulsar, ofrece habitar. El Espíritu que Jesús promete no es un adorno más, sino la presencia que hace posible la verdadera restauración. Por eso, la advertencia de Jesús revela su cuidado pastoral. No quiere que la gente crea que una limpieza externa basta. Quiere que conozcan la vida abundante que sucede cuando la casa está realmente ocupada por la presencia divina. Si esta explicación te ha ayudado a ver la enseñanza con más claridad y a conectarla con tu vida, suscríbete y comparte este video para que otros también lo reflexionen. Y vuelve, si puedes, a preguntarte en silencio: ¿quién habita tu casa?